Bienvenidos a este podcast sobre pedagogía crítica. Mi nombre es Laura Reyes y el tema que abordaremos tiene como tesis la irónica connotación de la educación en la ruralidad. Para adentrarnos en esta tesis comenzaremos por aclarar algunos conceptos como la educación, en la que estableceremos su conceptualización desde la concepción de la constitución política, por lo cual es aquel proceso permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. La educación es un compromiso nacional e internacional debido a la importancia que adquiere como predecesor del desarrollo social, productivo y económico. De igual forma, la ruralidad, concebida su término por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, es definido como lo residual del urbano, teniendo como característica principal la vocación agrícola, la carencia de oportunidades y el rezago en términos de servicios básicos, presencia estatal y facilidades a la población. Pero entonces, ¿dónde encontramos la ironía? Si básicamente esto es lo que resume ambos conceptos. Seguramente hablar de educación y los compromisos que tiene el Estado hacia su comunidad permiten disponer acciones para su logro, por lo cual en la ruralidad encontraremos infraestructuras y personal que buscan responder a estas necesidades. Pero, ¿realmente cuáles son sus necesidades? Y aquí es donde tendremos en cuenta a dos figuras representativas de la pedagogía crítica, los cuales son Paulo Freire, quien fue un pedagogo y filósofo brasileño, y Fals Borda, quien fue un sociólogo, investigador y escritor colombiano. Antes de comenzar a exponer los puntos de vista de ellos, partiré abordando el modelo de educación que heredamos, un modelo urbano-industrial, uno que idealizaba el proceso o progreso humano, por el cual se empezaron a gestar procesos de civilización tendientes a la regularización de la población con el ánimo de cohabitar en estos espacios, a lo cual hoy en día llamamos ciudadanos. Pero entonces, ¿qué pasa con los que no están en las ciudades y se encuentran en el área rural? ¿Qué se percibe? De acuerdo con Paulo Freire y su análisis sobre educación, es necesario en la ruralidad la concientización del contexto, lo que permite comprender la realidad específica y las necesidades a abordar. La educación no debe ser un proceso de imposición de conocimiento, sino un diálogo y una comunicación entre las partes, lo que implica una comprensión crítica de la realidad y la capacidad para transformarla. ¿Pero cuál es esa realidad? Pues lo que vemos en las escuelas rurales es la imposición de información, de posturas frente a la realidad urbana y no a la rural. Unas infraestructuras alejadas de sus usuarios, desconectadas de su día a día, de sus ocupaciones, evaluadas bajo parámetros y competencias que se diferencian de esa realidad rural. Freire critica la extensión educativa tradicional que se basa en la idea de educadores que llevan el conocimiento a las comunidades rurales sin tener en cuenta sus necesidades, perspectivas y experiencias, pues genera dependencia de las comunidades rurales y se constituye en un enfoque paternalista, lo cual es la radiografía de lo que ocurre en nuestro territorio. Por otra parte, Fals Borda, quien realizó investigaciones significativas en este campo, en el libro Campesino de los Andes, aborda la realidad de la educación en las comunidades, en donde enmarca el acceso limitado de la educación, la lucha por la educación, la función de las escuelas rurales, las cuales no constituyen solo un lugar de aprendizaje, sino también centros de encuentro,
puntos de referencia para la comunidad y representan un papel importante en la vida social y cultural. Aborda el currículo, que a menudo se centra en temas urbanos y no refleja la realidad y las necesidades de la comunidad. Aborda el papel de la iglesia y la relación entre la educación y el trabajo en el campo, pues los estudiantes deben equilibrar sus responsabilidades. Y por último, y para esta tesis una de las más representativas, la educación vista como una herramienta de movilidad social, pues las comunidades esperan que la educación brinde oportunidad de mejoras a su vida y poder acceder a mejoras económicas y ser profesionales. Sin embargo, ¿qué implica este logro para la comunidad? Y para esto la conclusión, pues la irónica connotación de la educación en la ruralidad está en que deseamos construir agentes activos de cambio en el área rural con información y herramientas que lo que construyen es la búsqueda de espacios de ellos en la civilización, alejados de la ruralidad, porque lo que mostramos de la ruralidad es una visión peyorativa, arcaica, por lo cual, ¿quién quisiera quedarse allí? Estamos perdiendo a nuestros campesinos, a aquellos conocedores de la naturaleza y de los recursos. Buscan profesionalizarse y para eso hay que salir a la civilización. Para ganar dinero hay que buscar empresas que están alejadas de estas áreas. Estamos acabando con el tesoro de nuestra ruralidad, pues no le debemos respeto ni a aquello que realmente hoy representa para nuestro presente y para nuestro futuro, nuestra despensa y la fuente de recursos.